Bien, vamos a ver en qué consiste el patrón DAO o Data Access Object, que como veis es un patrón de diseño que se utiliza para separar lo que es la lógica de acceso a los datos de lo que es la lógica de negocio de nuestro proyecto. Es un patrón que es especialmente útil en aplicaciones que utilizan base de datos como pues, lo que hemos visto antes, ¿no? De cómo aplicar el JDBC y cómo crear programas en Java que tengan persistencia de datos conectándonos a una base de datos, ya sea pues a través de SQLite, como hemos visto, o a cualquier otro tipo de SGBD que queráis usar. Esto nos permite, como veis ahí, encapsular el acceso a los datos y proporciona una interfaz clara para interactuar con ellos. Ya veréis que, bueno, podríamos partir de qué es un patrón de diseño. En general, esto ya lo tenemos comentado alguna vez, pero un patrón de diseño de software es una solución habitual a un problema común o una solución que se sabe que funciona a un problema que ya se ha tenido en múltiples ocasiones en lo que es la historia de la ingeniería del software, por así decirlo, y es eso, pues una especie de estructura de cómo solucionar problemas concretos, y en este caso lo que vamos a ver pues es eso, un patrón para solucionar este problema de encapsular el acceso a los datos y proporcionar esa interfaz, ¿no? Para poder interactuar separando la lógica de negocio de la lógica que accede a esa base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es un DAO? Como tal, un DAO va a ser un objeto que nos proporcione una interfaz para acceder a los datos de una base de datos o de otro sitio, ¿no? Pero nosotros en concreto ahora lo vamos a usar para una base de datos. Este objeto se encarga de realizar operaciones CRUD, es decir, operaciones de actualizar la base de datos, de insertar datos, de consultarla, de borrar, de cualquier tipo de acción típica que podemos hacer contra una base de datos, y mapear estos resultados que nos da la base de datos en resultados de objetos de negocio, es decir, vamos a mapear una sentencia select, por ejemplo, una query que hagamos, convirtiendo esos resultados a objetos que nosotros tengamos pues, definidos en un modelo de datos en nuestro proyecto. El patrón DAO, como veis, se basa en la idea de que la lógica de acceso a datos debe estar separada de la lógica de negocio. Esto permite que el código sea más limpio y fácil de mantener, ya que los cambios en la lógica de acceso no afectan a la lógica de negocio. Hay que decir que obviamente no estamos obligados a utilizar un DAO para que nuestro proyecto pueda hacer esas operaciones contra la base de datos, ni mucho menos, pero aplicar un patrón como este y en general los patrones de diseño, los patrones de software sirven para precisamente mejorar la calidad del software en ciertos aspectos como los que vamos a ver ahora. Fijaos que nos pone, ¿por qué usar un DAO? Pues porque tiene una serie de ventajas. ¿Qué ventajas tiene? El primero, la separación de responsabilidades. Al utilizar un DAO nos dice, separamos la lógica de acceso a datos de la lógica de negocio. Esto hace que el código sea más limpio y fácil de mantener. ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto es básicamente porque si nosotros tenemos completamente separada la lógica de acceso a los datos de la lógica de lo que hace nuestra app en sí, sabemos que si lo que nos está fallando es esa conversión de la query que hacemos contra la base de datos a el objeto que nosotros estamos intentando mencionar, sabemos que el fallo va a estar en la parte de acceso a los datos. Si el fallo viene por otro lado, pues porque no estamos haciendo bien un cálculo o algo por el estilo, sabemos que el fallo está en nuestra lógica de negocio. Por lo tanto, a la hora de refactorizar o de solucionar bugs o de arreglar problemas que tengamos con nuestro código, siempre va a ser más sencillo tener cosas como pues es un DAO o cualquier cosa que nos separe las responsabilidades de una acción y otra para poder atajar más rápido el problema. Reutilización del código, que es para lo que intentamos modular cada vez más el código, es decir, separar en más archivos, clases y funciones. Al tener un DAO reutilizamos todo el código de acceso a datos en diferentes partes de la aplicación. Esto nos evita duplicar código y hacer que sea más fácil realizar cambios en esa índole, ¿no? En el acceso a los datos de la base de datos. Básicamente, con esto que estamos haciendo, pues estamos haciendo que si yo tengo definido en la interfaz del DAO cómo hacer un select all from de una tabla en concreto, no tengo que estar haciendo esta acción cada vez que quiero hacerla, por mucho que la quiera hacer en una clase CLI. Si luego cambio de interfaz y en vez de tener una CLI tengo una interfaz gráfica, me puede seguir sirviendo el mismo DAO perfectamente, solo tengo que cambiar la parte de la interfaz. Para las pruebas unitarias, al tener un DAO nos va a ser mucho más fácil aplicarle el test, porque podemos hacer test directamente sobre las acciones del DAO. Es más flexible, como veis aquí, podemos cambiar la implementación del DAO sin afectar al resto de la aplicación. Esto nos permite, pues, por ejemplo, cambiar de base de datos o de tecnología de acceso a los datos sin necesidad de realizar cambios. Esto, como veis, también es una ventaja muy grande. Si estamos haciendo una aplicación y de repente el sistema gestor de base de datos que estamos usando no cumple con un requisito que sale a mitad de desarrollo y tenemos que cambiar de sistema gestor, no tenemos por qué cambiar la parte de lo que sería el front, de la interfaz o de la lógica de negocio como tal, solo tenemos que cambiar esas acciones del DAO que son las que se encargan de
a través de la conexión que genere con el driver, etcétera, pues cambiar de una base de datos a otra, de un sistema gestor a otro. Escalabilidad, lo mismo, podemos escalar la aplicación de forma más sencilla, es decir, añadir una nueva funcionalidad al DAO simplemente será ir a esa interfaz, añadir una nueva función e implementarla donde implementamos esa interfaz del DAO, sin tener que tocar nada más. Es mucho más mantenible, por lo mismo que estábamos hablando antes, que si hay que hacer cambios es más fácil saber dónde tenemos que hacer cada cambio al tener la lógica bien separada, y como veis, pues en general, tener el código organizado y aplicar este tipo de patrones de diseño son todo ventajas, ¿no? O sea, puede haber algún caso concreto de algún proyecto muy concreto en el que no nos beneficie, pero en general ya os digo yo que aplicarlo nos va a beneficiar. ¿Cómo lo implementamos entonces? Pues para implementar un DAO es tan sencillo como seguir los siguientes pasos. Lo primero sería definir la interfaz del DAO, que básicamente es definir qué acciones queremos hacer contra la base de datos o de acceso a datos en general. La interfaz del DAO básicamente lo que va a tener es esos métodos que se van a usar para acceder a los datos y tiene que incluir pues todas esas operaciones CRUD que hablábamos antes. Las queries, el crear datos, es decir, las funciones que van a hacer los inserts, las funciones que van a hacer los updates, las que van a hacer los deletes, etcétera, etcétera. Una vez tenemos definida la interfaz, que simplemente os recuerdo que son las firmas de los métodos, que nos obligan a la clase que implemente esta interfaz implementar todos esos métodos, aunque os recuerdo que en Java ya podemos a día de hoy darle una implementación por defecto a la interfaz, también podríamos tener algún método estático o algo por el estilo, pero bueno, vamos a quedarnos ahora de forma sencilla y pensar en que tenemos métodos simplemente con firmas para implementarlos. El siguiente paso sería implementar esta interfaz del DAO. La implementación lo que tiene que tener es pues, la lógica de acceso a datos como tal, es decir, la conexión a la base de datos, la ejecución de las consultas y el mapeo de estos resultados a objetos de negocio, es decir, yo recibo una fila de la base de datos o unas filas y le voy a convertir en objetos que yo conozco y que tengo el modelo de datos en el proyecto o estructuras de datos que contienen dichos objetos, algo por el estilo. Una vez tenemos hecho esto, pues nos tocaría crear una clase de negocio, es decir, una clase que puede contener atributos y métodos que ya utilizan los objetos que nosotros hemos definido en los modelos de datos, y esta clase puede ser utilizada por el DAO pues, para mapear los resultados de las consultas a objetos, etc. Y por último ya tendríamos que utilizar el DAO en la lógica de negocio, que viene a ser pues utilizar este DAO para acceder a los datos propiamente y básicamente darle uso a todos esos métodos que hemos implementado para crear, insertar, consultar, actualizar y borrar datos de la base de datos. Después, opcionalmente, podemos implementar un patrón de diseño adicional, como puede ser un repository, para encapsular aún más la lógica, pero esto pues ya lo veremos más adelante. Vamos a ver un pequeñito ejemplo ahora de implementación de un DAO para una base de datos súper sencilla, que sería pues, una base de datos como la que hemos visto en ejemplos anteriores en las explicaciones teóricas, de una base de datos con una única tabla de usuarios que tienen pues es un nombre, un ID y poco más. Fijaos en la interfaz. La interfaz del DAO solo tiene 4 métodos: create user, get user, update user y delete user, es decir, una acción para un insert, una acción para un select, para una query, una acción para un update y una acción para un delete en base de datos. Tenemos definida la interfaz y lo que vamos a hacer es una clase para implementarla. La clase user-DAO-implement o IMLP, como le queréis llamar, implementa la interfaz user-DAO. Lo habitual es tener un DAO por cada tabla de la base de datos o por lo menos por cada, digamos, gran grupo de acciones que queremos hacer. Es decir, puede ser que si 2 tablas están completamente relacionadas solo necesitemos un único DAO para ellas, pero suele ser habitual pues a lo mejor tener, si las gestionamos, digamos, en secciones distintas de nuestro proyecto, pues podemos tener varios DAO para una misma base de datos. Me refiero, si tiene eso, diferentes tablas, etc. Eso depende mucho del proyecto que estemos realizando. ¿Qué hace entonces la clase que implementa el DAO? Lo primero, tenemos un objeto connection y cuando se crea el DAO lo que hacemos es recibimos la conexión y la inicializamos. Podríamos también crearla aquí, esto depende un poco de cómo esté distribuido el sistema de clases, ¿vale? Y luego lo que hacemos es empezar a implementar estos métodos de aquí. El primero, el create user, pues lo que tenemos es un insert into users, fijaos que la tabla solo tiene nombre e email, el ID es autoincremental, y le pasamos name e email, y con un prepared statement cubrimos los valores de esos interrogantes dentro del try statement connection, llamando al connection que tiene el DAO como atributo, prepared statement, y le pasamos el código SQL de la string anterior. Le seteamos los strings para el nombre y para el email del objeto user que nos llega como parámetros y fijaos que ya estamos mapeando directamente. A mí me llega un objeto user
y este método directamente hace una acción contra la base de datos, sin almacenar la base de datos el objeto user como tal. Mapeamos directamente, este método ya recibe un objeto user y directamente lo convierte en una nueva fila en la base de datos a través de, del mapeo que está haciendo aquí dentro para el insert. Lo mismo ocurre de forma inversa con el getter, con el getUser. Tenemos un getUser al que le llega un ID y a partir de ese ID lo que hacemos es el proceso contrario. Hacemos un select pasándole el ID como interrogante para que luego el prepared statement le podamos setear ese ID que me llega y a partir de ahí tenemos un result set que lo que nos devuelve es el primer usuario que encuentra con ese ID en forma ya de objeto usuario, un new user, pasándole el ID, el nombre que recibe y el email. Ya convierte todo eso en un objeto usuario, un objeto user que nosotros podemos ya trabajar con él en el resto de la lógica de negocio. Como veis, eso es un método que nos recibe un ID y devuelve un objeto usuario. Y nada, el update es un void, podríamos hacerlo booleano para saber si se ha podido realizar la actualización o no, pero básicamente el update y el delete lo que hacen es, uno recibe un objeto user y setea todos los datos donde el ID sea como el ID que le llega de este usuario con su prepared statement exactamente igual que los anteriores, seteando cada dato en su interrogante correspondiente, siempre haciendo captura de excepciones, ¿vale? Podríamos dar un poquito más de feedback aquí, no simplemente sacar el mensaje de la excepción, pero bueno, eso ya sabéis cómo va. Y con el delete lo mismo. De todas formas, ya sabéis que execute update me devuelve el número de filas afectadas, entonces ya podríamos aquí ver si se ha afectado una fila, pues efectivamente ha podido borrar, si no es que el ID que le ha llegado no existe y entonces no ha podido hacer el delete, podríamos mejorar o digamos adaptar un poquito más la implementación, ¿no? Para cubrir un poquito más, con un poco más de detalle esta acción, ¿no? Aquí tenéis lo que sería la clase de negocio, es decir, el modelo de datos user, que como veis solo tiene un ID, un nombre y un email, un constructor parametrizado, getter si no tiene nada más porque no nos hace falta. Como decía en este ejemplo, como veis, hemos definido una interfaz UserDAO que contiene los métodos para acceder a los datos de la tabla de usuarios en la base de datos. Luego hemos implementado la clase en UserDAO Implement que contiene la lógica de acceso a los datos utilizando el JDBC, el Java Database Connectivity, ya sabéis. Y al final, hemos creado esa clase de negocio user que representa esos datos. La clase de la implementación utiliza la conexión para realizar las operaciones CRUD y la clase user representa los datos de usuario que contienen los atributos y métodos necesarios. Conclusión. El patrón DAO es una forma muy efectiva de separar la lógica de acceso a datos de la lógica de negocio en una aplicación y al utilizar un DAO podemos mejorar todo lo que hablábamos antes. Mantenibilidad, escalabilidad, reutilización de código, flexibilidad, mejoramos la depuración, la refactorización. Además, este patrón nos facilita la realización de pruebas unitarias y cambiar la implementación sin afectar al resto ya que trabaja de forma aislada. Es un patrón ampliamente utilizado en aplicaciones que utilizan bases de datos y es una buena práctica al desarrollar aplicaciones software. Tenéis aquí además un pequeño artículo de Óscar Blancarte sobre el patrón que lo explica con bastante más detalle, ¿vale? Podéis echarle un ojo y básicamente nos cuenta la problemática del por qué utilizar un DAO, ¿no? Y la solución. Y un poco esquematizado un diagrama de clases, cómo funciona el tema. Y nada, si queréis, podéis pegarle una leída. También tiene aquí un pequeñito diagrama de secuencia para que veáis un poco cómo es el orden de operaciones con el DAO ya implementado.